En el lenguaje ordinario la palabra conciencia se utiliza muy a menudo como equivalente de la palabra inteligencia, en el sentido de actividad mental, o como alternativa de esta. En realidad, la conciencia es una forma particular de darse cuenta en el hombre, darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de quién es él, de lo que siente o piensa, o de dónde se encuentra por el momento. De acuerdo con el sistema que estamos estudiando, el hombre tiene la posibilidad de 4 estados de conciencia. Estos son: dormido, vigilia, conciencia de sí mismo y conciencia objetiva. Pero aunque tenga la posibilidad de estos 4 estados de conciencia, el hombre realmente vive solo en 2 estados. Una parte de su vida la pasa dormido y la otra parte en lo que se denomina estado de despertar, aunque en realidad difiere muy poco del sueño. Por lo que respecta a nuestra memoria ordinaria, o momentos de memoria, realmente recordamos solo momentos de conciencia, aunque no veamos que esto es así. Si observan su memoria, notarán que recuerdan las cosas de un modo diferente. Algunas cosas las recuerdan bastante vívidamente, otras muy vagamente, y otras no las recuerdan en absoluto. Solamente saben que sucedieron. Esto significa, por ejemplo, que si saben que hace algún tiempo fueron a un lugar concreto para hablar con alguien, pueden recordar 2 o 3 cosas conectadas con su conversación con esta persona, pero puede que no recuerden en absoluto cómo llegaron allí o cómo regresaron. Pero si les preguntan si se acuerdan de cómo llegaron allí y cómo regresaron, dirán que lo recuerdan con claridad, cuando en realidad simplemente conocen el hecho y saben dónde fueron, pero no lo recuerdan, con la posible excepción de 2 o 3 chispazos. Se quedarían asombrados si descubrieran lo poco que en realidad recuerdan. Y esto sucede así porque solamente se memorizan los momentos en los que eran conscientes. Comprenderán mejor esto si retroceden mentalmente todo lo que puedan a su temprana infancia, o en todo caso algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces se darán cuenta de lo poco que realmente recuerdan y cuánto de ello afecta lo que simplemente saben u oyen que ha sucedido. Por lo que respecta al tercer estado de conciencia, podemos decir que el hombre tiene momentos ocasionales de autoconciencia, pero no manda sobre ellos. Ellos van y vienen solos, siendo controlados por las circunstancias externas y por asociaciones o emociones ocasionales. Nos preguntamos, ¿es posible adquirir dominio sobre estos fugaces momentos de conciencia para evocarlos más a menudo y para mantenerlos durante más tiempo, o incluso para hacerlos permanentes? El primer estado, o el estado más bajo, es el de dormido. El hombre está rodeado por sueños, imágenes puramente subjetivas, ya sean reflexiones de experiencias anteriores, de vagas experiencias del momento, tales como sonidos dentro del alcance del durmiente, sensaciones provenientes del cuerpo, ligeras molestias, sensaciones de tensión, revoloteando por la mente, dejando solo una ligerísima traza en la memoria e inclusive no dejándola. El segundo grado de conciencia llega cuando el hombre se despierta. Este segundo estado normalmente lo llamamos conciencia de vigilia o conciencia clara, pero realmente debería llamarse duermevela o conciencia relativa. En el estado de dormido podemos tener chispazos de conciencia relativa. En el estado de conciencia relativa podemos tener chispazos de autoconciencia. Pero si queremos tener periodos más prolongados de autoconciencia y no meramente chispazos, debemos entender que estos no pueden sobrevenir por sí mismos. Necesitan acción voluntaria. Esto significa que la frecuencia y duración de los momentos de autoconciencia dependen del dominio que uno tenga sobre sí mismo. Significa también que conciencia y voluntad son casi una y la misma cosa, o, en cualquier caso, aspectos de la misma cosa.
En este punto debe entenderse que el primer obstáculo en el camino del desarrollo de la conciencia de uno mismo, en el hombre, es su convicción de que ya posee la autoconciencia, o en cualquier caso que puede obtenerla siempre que quiera. Es muy difícil persuadir a un hombre de que no es consciente y de que no puede ser consciente a voluntad. Es particularmente difícil porque aquí la naturaleza utiliza un divertido ardid. Si le preguntas a un hombre si es o no consciente, responderá que él es consciente y que es absurdo decir lo contrario porque te oye y te entiende. Y no le sobrarán razones, aunque a su vez estará bastante equivocado. Este es un ardid de la naturaleza. Tendrá bastante razón, porque tu pregunta o puntualización le ha hecho vagamente consciente por un momento. Al instante, la conciencia habrá desaparecido, pero recordará lo que dijiste y lo que respondió, y se considerará a sí mismo ciertamente consciente. En realidad, la adquisición de la autoconciencia significa trabajo largo y duro. ¿Cómo puede un hombre estar de acuerdo con este trabajo si piensa que ya posee la misma cosa que se le promete como resultado de largo y duro trabajo? Naturalmente, un hombre no comenzará esta tarea y no la considerará necesaria hasta que se convenza de que ni posee autoconciencia ni nada que se le parezca conectado con ella, es decir, unidad o individualidad, yo permanente y voluntad. Con el objeto de entender los siguientes párrafos, debe tenerse en cuenta que el punto de vista general de que el hombre tiene solo una mente, la mente intelectual, es erróneo. En realidad, el sistema nervioso se divide de acuerdo con las funciones del cuerpo y cada división tiene su propia mente. El uso que hace Ouspensky de la palabra centro difiere del significado científico corriente porque incluye la mente particular en control, así como los nervios y los conjuntos de células nerviosas subsidiarias que conectan esta con otras partes del cuerpo. Debemos encontrar la razón por la cual no podemos desarrollarnos más rápidamente sin un largo periodo de trabajo. Sabemos que cuando aprendemos algo acumulamos material nuevo en nuestra memoria. Pero, ¿qué es la memoria? ¿Y qué es el material nuevo? Para entender esto debemos aprender a considerar cada centro como una máquina, separada e independiente, consistente en materia sensible que debido a su función es similar a la materia de la que están hechos los registros gramofónicos. Todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que aprendemos está registrado en estas grabaciones. Esto significa que todos los acontecimientos externos e internos dejan ciertas impresiones en los discos. Impresiones es una palabra bastante buena porque realmente son impresiones o imprimaciones lo que queda. Una impresión puede ser profunda o puede ser ligera, o puede ser simplemente una impresión efímera que desaparece rápidamente sin dejar rastro detrás de sí. Pero ya sea una impresión profunda o ligera, sigue siendo una impresión. Y estas impresiones grabadas son todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado, todo está allí en nuestras grabaciones. Exactamente del mismo modo nuestros procesos mentales, cálculos y especulaciones consisten únicamente en comparar nuestras grabaciones unas con otras, oírlas una y otra vez, intentando comprenderlas a base de juntarlas, y así sucesivamente. No podemos pensar en nada nuevo, nada que no esté en nuestras grabaciones. No podemos decir ni hacer nada que no se corresponda con algo que no esté en las grabaciones. No podemos inventar un pensamiento nuevo, igual que no podemos inventar un nuevo animal, porque todas nuestras ideas de animales son creadas a partir de nuestra observación de los animales existentes. Las impresiones de nuestras grabaciones están conectadas mediante asociaciones. Las asociaciones conectan impresiones recibidas simultáneamente o semejantes entre sí de alguna manera. Desde el momento en que la memoria depende de la conciencia, y ya que realmente solo recordamos los momentos en que tuvimos chispazos de conciencia, queda bastante claro que las impresiones simultáneas
diferentes, conectadas entre sí, permanecerán durante más tiempo en la memoria que las impresiones inconexas. En el chispazo de autoconciencia, o incluso cerca de este, todas las impresiones del momento se conectan y permanecen así en la memoria. Lo mismo se puede decir de las impresiones conectadas por su similitud interna. Si estamos más conscientes en el momento de recibir una impresión, conectamos esta impresión más claramente con impresiones anteriores similares y así permanecen conectadas en la memoria. Por otra parte, si recibimos impresiones en un estado de sueño, simplemente no nos damos cuenta de ellas y su rastro desaparece antes de que puedan ser apreciadas o asociadas. En una de sus reuniones se le preguntó a Ouspensky si todas las impresiones de nuestras grabaciones se forman en esta vida o si nacemos con algunas. Él contestó: las impresiones del centro instintivo nacen con nosotros, están ya allí, y también hay unas pocas cosas en el centro emocional. El resto se produce en esta vida, en los centros del movimiento e intelectual, todo ha de ser aprendido. Para comprender más claramente lo que voy a decir, deben intentar recordar que nosotros no tenemos control sobre nuestra conciencia. Cuando digo que podemos volvernos más conscientes, o que un hombre puede ser llamado a la conciencia por un momento, simplemente con preguntarle si es consciente o no, he usado las palabras consciente y conciencia en sentido relativo. Hay muchos grados de conciencia y cada nivel más alto significa más consciente en relación con un nivel más bajo. Pero aunque no tengamos control sobre la conciencia misma, tenemos un cierto control sobre nuestro pensamiento acerca de la conciencia y podemos construir nuestro pensamiento de forma tal que produzcamos conciencia. Lo que quiero decir es que si damos a nuestros pensamientos la dirección que podrían tener en un momento de conciencia, podemos de esta forma inducir a la conciencia. Ahora intenta expresar lo que percibe cuando pretende observarse a sí mismo. Debe notar 3 cosas. Primero, que no se recuerda a sí mismo, es decir, no es consciente de sí mismo al tiempo que intenta observarse. Segundo, esa observación se hace difícil por la incesante corriente de pensamientos, imágenes, ecos de conversaciones, fragmentos de emociones que flotan por su mente, y que muy a menudo distraen su atención de la observación. Y en tercer lugar, que tan pronto como comienza la autoobservación, algo en usted comienza a imaginar, y la autoobservación, si es que realmente se había puesto a intentarlo, se convierte en una lucha constante con la imaginación. Y este es el punto clave en el trabajo sobre uno mismo. Si se da cuenta de que todas las dificultades en el trabajo dependen del hecho de que no puede recordarse a sí mismo, ya sabe lo que debe hacer. Debe intentar recordarse a sí mismo. Con el objeto de lograrlo, debe luchar con los pensamientos mecánicos y debe luchar contra la imaginación. Si se hace esto concienzudamente y con persistencia, se verán los resultados en un tiempo comparativamente corto. Pero no debe pensarse que es fácil o que se puede dominar esta práctica inmediatamente. El recordarse a uno mismo, como es denominado, es difícil de aprender a practicar. No se debe estar a la expectativa de los resultados, porque de otro modo uno se encontrará perdido pensando en sus propios esfuerzos. Debe estar basado en la conciencia del hecho de que no nos recordamos a nosotros mismos y de que al mismo tiempo podemos recordarnos a nosotros mismos si ponemos el suficiente empeño en la dirección correcta. No podemos volvernos conscientes a voluntad, en el momento en que lo deseemos, porque no tenemos mandato sobre los estados de conciencia. Pero,
podemos recordarnos a nosotros mismos durante un corto tiempo a voluntad, porque tenemos un cierto mandato sobre nuestros pensamientos. Y si comenzamos a recordarnos a nosotros mismos por la construcción especial de nuestros pensamientos, es decir, por la conciencia de que no nos recordamos a nosotros mismos, de que nadie se recuerda a sí mismo, y tomando conciencia de lo que esto significa, esta realización nos llevará a la conciencia. Debemos comprender que hemos encontrado el punto débil en el muro de nuestra mecanicidad. Este es el conocimiento de que no nos recordamos a nosotros mismos y la realización de que podemos intentar recordarnos a nosotros mismos. Con el entendimiento de la necesidad de un cambio real en nosotros mismos, la posibilidad de trabajar comienza. Más tarde aprenderán que la práctica de recordarse a uno mismo, conectada con la autoobservación y con la lucha contra la imaginación, no tiene solo un significado psicológico, sino que también cambia la parte más sutil de nuestro metabolismo y produce en nuestro cuerpo efectos químicos. Quizá mejor sería decir alquímicos, definidos. Así que de la psicología llegamos a la alquimia, a la idea de la transformación de elementos toscos en otros más finos. El autorrecuerdo y su efecto en la memoria son descritos de la siguiente manera. Todo lo que mis intentos en autorrecuerdo me han mostrado me convenció muy pronto de que me estaba enfrentando con un problema enteramente desconocido, con el cual no se habían encontrado hasta entonces ni la ciencia ni la filosofía. Observé que el problema consistía en dirigir la atención hacia uno mismo sin debilitar u obliterar la atención dirigida hacia algo más. Por otra parte, este algo más podría estar tanto dentro como fuera de mí. Los primerísimos intentos me mostraron que esto era posible. Al mismo tiempo vi claramente dos cosas. En primer lugar, que el autorrecuerdo resultante por este método no tenía nada en común con el sentimiento de uno mismo o autoanálisis. Se trataba de un estado muy interesante con un aroma extrañamente familiar. En segundo lugar, me di cuenta de que en la vida también tienen lugar momentos de autorrecuerdo, aunque más raramente. Solo la deliberada producción de estos momentos creaban la sensación de novedad. En realidad me eran familiares desde la más temprana infancia, o bien llegaban en entornos nuevos e inesperados, en un sitio nuevo, entre nueva gente en un viaje, cuando de repente uno mira a su alrededor y dice, «¡Qué extraño, yo, y en este lugar!», o bien en momentos especialmente emocionales, en momentos de peligro, en momentos en los que es necesario mantener la cabeza, cuando uno escucha su propia voz y se ve y se observa a sí mismo desde el exterior. Vi claramente que mis primeros recuerdos, que en mi caso eran muy tempranos, habían sido momentos de autorrecuerdo. Esta última realización me reveló muchas más cosas. Por ejemplo, vi que en realidad únicamente recuerdo aquellos momentos del pasado en los cuales me recordaba a mí mismo. De los otros solamente sabía que habían tenido lugar. No soy capaz de revivirlos completamente, de experimentarlos de nuevo, pero los momentos en los que me había recordado a mí mismo estaban vivos y no eran de ninguna manera diferentes del presente. Aún tenía miedo de llegar a las conclusiones, pero ya veía que me hallaba ante el umbral de un gran descubrimiento. Siempre me había dejado atónito la debilidad e insuficiencia de nuestra memoria. Tantas cosas que desaparecen, por una u otra razón, para mí consistía en el mayor absurdo de la vida. ¿Por qué tanta experiencia solo para olvidarla más tarde? Además, había en este hecho algo degradante. Un hombre siente algo que le parece muy importante. Piensa que nunca lo olvidará. Pasan 1 o 2 años y nada de aquello permanece. Ahora se hace claro para mí por qué esto era así y por qué no podía ser de otra manera. Si realmente nuestra memoria solamente mantiene vivos momentos de autorrecuerdo, está claro por qué nuestra memoria es tan pobre.
A veces el autorrecuerdo no tenía éxito, otras veces iba acompañado por curiosas observaciones. Cierta vez iba caminando por la Liteini hacia el Nevsky, y a pesar de todos mis esfuerzos era incapaz de mantener mi atención en el autorrecuerdo. El ruido, el movimiento, cualquier cosa me distraían. A cada minuto perdía el hilo de la atención. Lo recuperaba para más tarde perderlo de nuevo. A fin sentí una especie de ridícula irritación conmigo mismo y giré hacia la calle de la izquierda con la firme decisión de mantener mi atención en el hecho de que debería recordarme a mí mismo al menos durante algún tiempo, a cualquier precio hasta alcanzar la calle siguiente. Llegué a Nadezhdinskaya sin perder el hilo de la atención, excepto quizá por unos pocos momentos. Después volví de nuevo a la Nevsky, comprobando que en las calles tranquilas me resultaba más fácil no perder la línea de los pensamientos y deseando, por tanto, probarme a mí mismo en calles más ruidosas. Llegué a Nevsky y recordándome aún a mí mismo, ya estaba comenzando a experimentar el estado extrañamente emocional de paz interior y de confianza que sobreviene después de grandes esfuerzos de esta clase. Justo en la esquina de la calle Nevsky estaba la tienda de tabaco en la que me hacían mis cigarrillos. Aún recordándome a mí mismo, pensé que podría llegar hasta allí y encargar algunos cigarrillos. 2 horas después me desperté en la Tabricheskaya, esto es, muy lejos. Estaba yendo en Izvozchik, a donde los impresores. La sensación de despertar fue extraordinariamente vívida. Podría casi decir que volví. Recordé todo de una vez. Cómo había caminado por la Nadezhdinskaya, cómo me había recordado a mí mismo, cómo había pensado en los cigarrillos y cómo en este pensamiento me parecía que de repente todo caía y desaparecía como en un profundo sueño. Al mismo tiempo, mientras que estaba inmerso en este sueño, había seguido realizando acciones consistentes y oportunas. Había salido del estanco, ido a mi apartamento en la Liteini, telefoneado a los impresores. Había escrito 2 cartas, luego de nuevo había salido de la casa. Había ido caminando por la acera izquierda de la Nevsky hasta Gostinoy Dvor, con la intención de dirigirme a Ofitselskaya. Luego había cambiado de opinión al ver que se hacía tarde. Había cogido un Izvozchik y estaba conduciendo hacia Kabarlergachka, donde mis impresores. Y en el camino, mientras que estaba atravesando la Tabricheskaya, empecé a sentir una extraña desazón, como si estuviera olvidándome de algo. Y de repente me acordé de que estaba olvidando recordarme a mí mismo. La memoria es una cosa extraña, cada cual tiene su propia combinación de capacidades de memoria. Hay quien recuerda más algunas cosas, otros recuerdan otras cosas mejor. No se puede decir que unos sean mejores que otros. La memoria puede desaparecer. Hay también grados muy diferentes de la misma. Algo puede ser olvidado y luego ser hecho surgir de nuevo por métodos especiales, o bien puede desaparecer definitivamente. ¿Por qué unos tienen más facilidad para los juegos de pelota que otros? Hay diferentes tipos de centros móviles con diferentes tipos de memoria. No hay un solo hombre que sea igual a otro. Uno puede hacer mejor una cosa y otro hará otra. Hay miles de impresiones, de modo que las combinaciones son siempre diferentes. He hablado varias veces sobre los diferentes tipos de hombre, número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Uno recuerda mejor un tipo de impresiones, otro al contrario. ¿Consiste la vida en memorias de momento en momento? No, eso es demasiado complicado. Usted sabe que hay diferentes tipos de memoria y la memoria es pasiva, uno no la usa. Puede decirse que la vida es un proceso. ¿Qué se puede hacer para aumentar la propia memoria? Si usted se recuerda más a sí mismo, su memoria mejorará.
Hasta que me integré en el sistema, yo tenía una memoria muy clara de algo que había ocurrido hacía tiempo. Ahora, si me pongo a recordarlo, resulta ser la memoria de una memoria. ¿Es esto debido a que ahora estoy un poco más despierto? Seguramente estaba conectado con una fuerte identificación. Si ahora usted mira hacia ello sin identificación, se torna más débil y puede desaparecer. ¿Es la autoconciencia una completa no identificación? Identificación y autoconciencia son dos diferentes caras de la misma cosa. ¿Resulta de alguna utilidad práctica el pensar en los sucesos pasados de la propia vida cuando uno intenta recordarse uno mismo? Quiero decir, ¿en orden a fijarlos para cualquier futuro retorno? No, no resulta práctico. Primero es necesario que esté seguro de que el retorno existe. Segundo, es necesario que esté seguro de recordarse usted mismo. Si usted se lo plantea a sí mismo tal como lo hizo en su pregunta, se convertirá en imaginación, nada más. Pero si lo primero de todo intenta recordarse simplemente sin añadir nada y luego intenta también recordar sobre su vida pasada, intenta encontrar encrucijadas, entonces en combinación sí que resultarán útiles, solo que no piense que puede hacerlo, usted no puede todavía. ¿Qué son las encrucijadas? Las encrucijadas son aquellos momentos en los que uno puede hacer. Se presenta una ocasión en la que uno puede ayudar o no en este trabajo. Si la oportunidad viene y se deja pasar, la próxima puede tardar un año o incluso más. Hay períodos en condiciones ordinarias en las que nada sucede y luego se presentan las encrucijadas. Toda la vida se compone de calles y encrucijadas. El retorno puede ser útil si uno empieza a recordar y si empieza a cambiar y a no seguir el mismo círculo cada vez, sino que empieza a hacer lo que quiere y lo que piensa que es mejor. Pero si una persona no sabe nada sobre el retorno, o incluso si sabe pero no hace nada, entonces nada se saca en limpio de ello. Así son generalmente las mismas cosas repetidas y repetidas.